Calculo una especie de 3 minutos o dos, hago un pequeño repaso de lo que hemos trabajado la semana pasada y de allí continuamos con lo que corresponde, ¿de acuerdo? Recuerdan que esto hemos trabajado la semana pasada, clasificación de preguntas. No interesa, les dije, memorizar qué tipo de preguntas son, sino lo importante es saber qué es lo que probablemente me pueda llegar en el examen. A ver, habíamos conversado sobre tema central, idea central, título, pregunta casi prácticamente fijas. Preguntas textuales que también que son comunes. Las preguntas equivalentes no van a olvidar, no es igual que una textual. Una pregunta textual es literal, de acuerdo al contenido del texto. A diferencia de un equivalente, repito, no interesa mucho la clasificación, sino quiero que observen lo demorado y noten la diferencia entre determinados aspectos. Por ejemplo, el que estoy haciendo en este instante. Una pregunta textual es idéntico al contenido, es literal, a diferencia de una pregunta equivalente que no es igual, sino en esta pregunta equivalente lo que se muestra es un parafraseo. Es decir, es lo mismo que el contenido que en el texto, pero con diferentes palabras. O en todo caso, las mismas palabras, pero la oración en diferente orden. En el interior me refiero. Algo así como que María va a lavar ropa, ropa coma, María lava, algo así. ¿De acuerdo? Hay un desorden de las palabras, pero obviamente deben ser lógicas, ¿no? La unión entre estas para la elaboración de la oración. Conclusión, textual es literal de acuerdo al contenido, la equivalente es un parafraseo. Una pregunta negativa simplemente es lo contrario a lo que dice un texto. A diferencia de la extrapolación que voy a hacer el día de hoy. No es lo mismo una pregunta negativa que una pregunta de extrapolación. Se me ocurre si dicen, marque una afirmación incorrecta. Tendría que ser una pregunta o una negativa tendría que ser. A diferencia de una de extrapolación, tienen que deducir. La negativa, como aquí dice, son afirmaciones expuestas, es decir, literal textual. En tanto que la de extrapolación tienes que deducir, y eso lo vamos a trabajar en un momento. ¿De acuerdo? Listo. Nos habíamos quedado justamente aquí. Aquí nos habíamos quedado, hemos hecho tema, idea central. Hoy no acabamos absolutamente todo esto, incluyendo, me parece, las prácticas. Esto también vamos a hacerlo el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre denotación y connotación? Miren, si el evaluador es sumamente exigente, te va a decir que hay es un sinónimo de una palabra que está en el texto, solo que puede haber doble respuesta. Si les dice, marque el significado de la palabra X, la respuesta es una denotación. Y repito, en un momento lo voy a hacer. Pero me adelanto, la denotación es textual literal. A diferencia de la connotación, nuevamente les digo, que en un momento les pongo los ejemplos, la connotación es una interpretación, deducción, no textual como la denotación. En un momento, repito, les explico la diferencia con ejemplos, ¿de acuerdo? En este instante el carácter teórico, que en un momento también lo voy a repetir nuevamente, no hay problema. Y finalmente las de extrapolación. ¿Cómo van a hacer extrapolación? La pregunta te la van a hacer al revés y tú tienes que responder al revés. ¿De acuerdo? Listo. Colegas, esto ya habíamos trabajado, el tema central es la palabra fundamental o la frase fundamental del texto. ¿De qué trata mi texto? De lápiz. Habíamos quedado con ejercicios fáciles en el inicio. Aquí, ¿de qué trataba el texto? Del aborto inducido, el tema central. En el texto 3, recuerdo que era, sí, pues la narración, tema central. En el texto número 4, esto estaba un poquito complicada. ¿Recuerdan cómo qué había pasado acá? Resulta que este texto lo han hecho al revés, por esa razón que está un poquito complicado. ¿Cómo es de manera una oración ordenada? Debería empezar después de esta coma. Recuerden que para eso se utilizan los signos de puntuación, para desordenar oraciones. Por ejemplo, si saben un poquito de gramática, obviamente no voy a hacer gramática, pero de repente he escuchado alguna vez, en literatura hacen hiperbatón, en gramática hacen coma hiperbática. ¿Eso qué significa? Desorden de la oración. María lava ropa hoy, no va comas, pero si digo hoy, coma, María lava, coma hiperbática, ¿por qué? Porque lo de atrás, el objeto circunstancial lo mandé para adelante. Esto ha pasado algo así, fíjese.
La educación secundaria está en graves apuros en todo el mundo, debido al cambio de una educación de élite. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta o no? Lo han puesto adelante. Entonces, no estábamos hablando de la educación de élite, sino de qué? De la educación secundaria que iba aquí al inicio. Solamente han desordenado la oración. ¿De acuerdo? Listo. Pasamos a idea central, me parece. ¿Sí? Yo recuerdo que sí. Idea central, claro que sí. Idea central puede ser una frase o una oración. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Que una frase carece de verbo, una oración, obvio, tiene verbo. Y esta oración presenta sujeto y predicado. ¿Sí? Lo que hemos trabajado algunas veces cuando estábamos en primaria y secundaria, ¿recuerdan? Listo, seguimos. No olviden, por regla, el tema central, por ejemplo, aquí el tema central, si mal no recuerdo, son las aves. Sí, pues yo creo que son las aves. Un segundito. Aquí ya, sí, pues las aves. Ahora, si les piden hallar idea central, título, mensaje o resumen, se supone que esta palabra aves o la frase las aves debería estar dentro de la respuesta. Las aves desarrollaron variedades de picos. Acá está. Inclusive también acá, fíjese, lo han puesto al revés. Miren, fíjense, hay una comita, coma hiperbática en gramática. Perdón, colegas, perdón. Seguimos. Las aves han desarrollado gran variedad de picos según el alimento disponible de su ambiente. ¿Ves? ¿Se dieron cuenta? No. Lo han hecho al revés simplemente. Para ustedes yo no creo que les hagan eso. Ya yo lo dudo, pero bueno, por si acaso existen textos de esa forma, ¿de acuerdo? Que es normal que lo vayan a trasladar lo que está delante atrás, entonces ya saben cómo van a trabajar. El sujeto es el elemento principal. ¿Sí? Me dan un segundito, por favor. Ya, a ver, la oración principal, obvio, contiene al tema. Perdón, claro, la idea central contiene al tema. Miren, las aves, aquí está, miren, fíjense, las aves. ¿Qué se dice fundamentalmente de las aves? Que desarrollaron variedades de picos. ¿Listo? Ahí está. Pasamos, esto ya habíamos trabajado, también habíamos hecho los ejemplos. Aquí nos habíamos quedado, recuerdo. ¿De qué trata mi texto? De la controversia constructiva. Esta es pregunta uno, tema central, controversia constructiva. Ahora se supone que para, si me piden hallar idea central, este tema debe estar en el interior. Y acá está, fíjense, la controversia constructiva. ¿Qué se dice que esta controversia? Que suscita desarrollo de la ciencia. Esto, por ejemplo, aquí es una oración. En la anterior no me fijé qué fue. Y ahí está esa oración. Miren un segundito, vamos a checar quién fue acá. También, esta es oración. ¿Por qué? Porque el sujeto es las aves, desarrollaron variedades de picos, es el predicado. Sujeto y predicado, una oración. Habíamos quedado, ¿cómo reconocen ustedes un verbo? Ahora, de manera común y corriente, un predicado tiene como núcleo a un verbo. Eso es lo común, ¿ah? Ojo que pueden ser también un adverbio, un pronombre, un sustantivo, un adjetivo, sí puede ser. De manera común y corriente, el verbo es el núcleo del predicado. Y fíjese, ¿cómo lo reconocen? Dijimos, póngale la palabra sí, la palabra no, al supuesto verbo. Y chequen, las aves sí desarrollaron variedad de picos, las aves no desarrollaron. En consecuencia, desarrollaron es verbo. Entonces, la sabe sujeto y el resto es el predicado. Todo una oración. Y justo me está pidiendo que haya una oración. ¿De acuerdo? Listo, eso ya habíamos trabajado, también ya habíamos trabajado esto. Aquí nos hemos quedado, aquí, en el título. Recuerdo que aquí. Listo, entonces rehacemos. ¿Cuál es la diferencia entre un título y una idea central? El título, colegas, por regla, no debe tener verbo. Es imposible que tenga verbo. Si una opción tiene verbo, de inmediato opción eliminada, por regla. Si ustedes verifican novelas, cuentos, ensayos, títulos me refiero a, inclusive canciones, novelas de televisión, etcétera, van a observar que bien raro que un título vaya a tener verbo. Claro, tal vez por moda o por llamar la atención podrían colocar un verbo, pero lo lógico, la regla es que no deba tener verbo. Y más aún todavía, en textos de comprensión de lectura es imposible verbo. Nunca he visto un título con verbo, jamás, jamás. Tampoco existe de colegas. ¿Listo? Empezamos por acá las características. Miren, fíjense lo que acá les acabo de decir.
Mire, estructura, es una frase, claro, si es una frase carece de verbo. Ahora, si alguien sabe gramática, dice, error, existen frases verbales. Sí, forzando existen frases verbales. Pero me refiero a frases que carezcan de verbo. ¿De acuerdo? Que es lo normal o común. Las frases carecen de verbo. Es que resulta que en gramática forzando salen muchos aspectos que son excepciones. Sí, forzándolo, sí. A ver, otra característica fundamental, lo que cada rato te dije es esta de acá, la cuarta. Por regla, colegas, por regla, todo título, idea central debe contener al tema, por regla. Imagínense que en el texto 7, imagínense que estamos hablando, imagínense, estamos hablando, imagínense, del medio ambiente, imagínate. Si yo estoy hablando del medio ambiente, la respuesta debería ser la opción B de bueno. ¿Sí o no, colegas? Por regla, el título contiene el tema. Imagínense que yo estoy hablando de la piel. Si estoy hablando de la piel, la respuesta solo debería ser la C de piel y la D de dedo piel. Estamos muy claros, ¿no? Todo título por regla debe contener al tema central. Por regla. Eso va a suceder en idea central, en mensaje, en resumen, en diversos aspectos deben contener al tema. Profesor, exactamente de qué estamos hablando. A ver, título, idea central, oración principal, que es lo mismo, el mensaje, el resumen, debe contener al tema central por regla. Por regla. A ver, vamos ahora con lo menos relevante. Bueno, la definición es el nombre que se le coloca un texto. Bueno, breve, conciso, preciso, exacto, claro. Colegas, ¿saben qué? Si tuvieran dos títulos, uno largo y uno corto, les recomiendo que marquen el corto. La recomendación, el título general. Porque existen dos tipos de título, general y específico, se recomienda el general. Por ejemplo, un ejemplito de título general específico que no entiendo, ¿ya? Imagínense si dice A, el SIDA, y B dice descripción del SIDA. Yo prefiero el SIDA que descripción del SIDA. ¿Por qué? Menos palabras, más general. Eso creo que no les he dicho la semana pasada. Menos palabras, más general. Más palabras, más específico. Repito, de repente vas a notarlo. Menos palabras, más general. Más palabras, más específico. ¿De acuerdo? Bueno, tiene un carácter informativo. Y bueno, ya lo habíamos mencionado esto de aquí. Ya. Es semejante o menos genérico que el tema central. Colegas, si mi tema central es el SIDA, yo podría decir que mi título es el SIDA y no hay ningún problema. Por esa razón te enseñé, trabajamos la semana pasada, el tema central, porque tú sabes que es sumamente difícil que te consulten por el tema central, o sea, que hay el tema central, pero te van a pedir hallar el título. Entonces, es necesario hallar el tema, porque el tema está dentro del título. Habíamos quedado de ello. Entonces, conclusión en esta partecita, si mi tema central es el SIDA, el título también será el SIDA. Corto, preciso, exacto. Ahora, este de acá también es ligeramente relevante, ¿ah? Miren, ¿cuál es la diferencia entre una idea central y un título que se tiende a confundir? Que la idea central es un renglón o dos del contenido. Generalmente se encuentra en la parte superior. Es la oración comentada, analizada, que ya lo hemos trabajado en la clase pasada. En tanto que el título, corto, pequeño, a diferencia de la idea central, el título es corto, pequeño, y abarca todo el contenido. Abarca absolutamente todo el contenido. No sé si la semana pasada les he hablado de 8 aspectos que siempre es secundario. Si no les he hablado, cuando lleguemos a un texto que tenga estas características, les enseño los 8 aspectos. Pero si deseo les puedo mencionar ya los 8. Sí, recuerdo que sí les dije. Les dije así, ejemplos. O sea, los 8 aspectos que te voy a mencionar es secundario. Es imposible que sea idea central. Ya los 8 aspectos que voy a mencionar. Sobre todo los primeros. Los ejemplos siempre secundario. Citas textuales siempre secundario. Ahí está pues los textos argumentativos, citas textuales. Descripciones, datos estadísticos, interpretación de datos estadísticos, comparaciones, explicaciones y argumentos.
Colega, siempre es secundario esos aspectos. En un texto de comprensión de lectura, si tú observas un ejemplo, secundario. ¿Para qué sirve un ejemplo? Para sustentar lo fundamental del texto. Solo sirve para eso, para sustentar lo principal. ¿De acuerdo? Listo. Les había comentado, el título, el tema central puede ser título, sí, y se le denomina título general. A diferencia del título específico, que es el mismo tema central, el SIDA, por ejemplo, y le agregas, ¿qué se dice principalmente del SIDA? O sea, perdón, ¿qué se dice del SIDA? Lo que se diga del SIDA, algo así como que, ¿de qué trata el texto del SIDA? ¿Qué se dice del SIDA? Se está haciendo una descripción, descripción del SIDA, ¿sí? Ya, hay algo que me parece que no te van a preguntar, pero por si acaso, siempre yo trabajo con los por si acaso. Un texto, recuerden, colegas, que ustedes les van a tomar clasificación de textos. La vez pasada creo que te los dije de memoria, unos 75, 80 tipos de textos. Humildemente me parece que te va a llegar uno de dos, de los 70 y tantos. Los textos expositivos o los argumentativos, ¿sí o no? Ese es clásico. Sobre todo para ustedes, para docentes, no mucho para contadores, médicos y abogados y policía, no. Sobre todo para ustedes, sí, el expositivo y el argumentativo. Para ellos, fundamentalmente, si los textos son científicos o humanísticos, causa, consecuencia, problema, solución para ellos. Para ustedes es el argumentativo y el expositivo. Y ya lo hemos practicado en la clase pasada y lo volvemos a hacer ahora con los textos. Y te hago recordar la teoría. ¿Sí? Bueno, tenemos memoria frágil, obviamente se nos va. Voy a hacerles recordar, ¿sí? A ver, vamos a resolver, colegas, el texto 7. Para el texto 7 te voy a preguntar así. Ya saben, colegas, si deseas contestar, si quieres mandas tu respuesta. Y si no, todo colocas ya, que ya lo tienes. Entonces, si ya lo tienes, entonces yo empiezo a trabajar, ¿de acuerdo? No es necesario que mandes tu respuesta. A veces como que no queremos hacerlo, entonces no hay problema, solo pones ya, significa que ya lo tienes. ¿Listo? Miren, les voy a dar, calculo, 1 minuto para leer el texto, puesto que es corto. Y si hallas el tema primero, ese tema que vas a hallar se supone que tiene que estar en las opciones, en la opción de respuesta. Y finalmente marcamos y lo hacemos conmigo, ¿de acuerdo? Listo, 1 minuto, colegas, a lectura del texto. Listo, colegas, empezamos. Ya lo tienen, ¿no es cierto? Ya tienen su opción. Imagino que sí. Ya. Ahora observen. Pregunta cuasi fija el examen de admisión. El examen de admisión, examen de proceso, exámenes de ascensos, contratos. Primero, ¿de qué o de quién trata mi texto? ¿Estamos hablando de la piel o no, colegas? Si estamos hablando de la piel, ya tendríamos que eliminar la opción A. También la opción B de bueno, porque no contiene el tema. También tendría que estar eliminando la E de enano, ¿sí o no? Porque estamos hablando de la piel. Ahora, voy a hacerlo ligeramente simple para que recordemos lo que hemos trabajado la semana pasada, ¿sí? Todos los vertebrados tenemos algo en común. El envoltorio, ¿qué cosa? La piel que nos protege. ¿Quién nos protege? La piel. ¿Qué es lo que tenemos los vertebrados? Piel. Dice, nos protege del medio donde se desenvuelve nuestra piel. Estamos tan acostumbrados a ver este órgano. ¿Quién es este órgano? La piel. En el hombre representa el 15% de su peso. ¿Quién representa ese 15%? La piel. Casi no le damos atención. ¿A quién no le damos atención? A la piel. Sin embargo, es el órgano sensorial primario que registra el dolor. ¿Quién registra el dolor? La piel. ¿Quién es un órgano sensorial? La piel.
Bueno, la presión, la temperatura, etcétera. Separa el exterior del interior del organismo. ¿Quién? La piel. Permite que no quede al aire los órganos externos y los protege de las agresiones del exterior. ¿Quién nos protege del exterior? La piel. Colegas, confirmado que estamos hablando de la piel, la respuesta solo puede ser opción C y opción D de dedo. Ahora consulta. ¿Qué opción abarca todo el contenido? ¿La piel de los vertebrados o la descripción de la piel? ¿Estamos describiendo la piel, colegas? ¿O estamos hablando de la piel de los vertebrados? Y con eso ya salió la respuesta. ¿Sí o no? Estamos hablando de la piel de los vertebrados. ¿Listo? Posteriormente vamos a hacer textos más complicados. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora vamos a ir con las características de la izquierda que verifiquemos que estén allí. Dice, ¿qué nombre le pusieron? Bueno, la piel de los vertebrados. ¿Qué características? Diga, breve, conciso, preciso. Si yo te preguntara la piel y la piel de los vertebrados, yo diría que la piel sería mucho más genérico, más general sería. Menos palabras, más general. Informe, ¿de qué trata mi texto? Solamente leyendo el texto diría que estoy hablando de la piel de los vertebrados. A ver, contiene, bueno, la piel, el tema central. Aquí está el tema central. Es semejante, porque ahí está, es menos genérico, sí, pues. La piel es lo general, menos genérico, ¿sí? ¿Qué engloba, lo he leído? La piel de los vertebrados engloba todo el contenido. Carece de verbo y no tiene verbo, porque la es un determinante artículo, piel es un sustantivo, de es una preposición, los es un determinante artículo y vertebrados es un sustantivo. No hay verbo. Todo hace una frase. Y ahí está la frase. Exactamente, si saben un poquito de gramática, colegas, puesto que imagino que alguno de repente enseña gramática, o en todo caso enseña en primaria y hace un poquito de gramática, exactamente esa sería una frase nominal, ¿no es cierto? Frase nominal, o sea, en todo caso una frase sustantivada. Es más común antiguamente llamado frase sustantivada, modernamente de mediados del 90 para aquí, para el presente, frase nominal. Listo, pasamos a trabajar un caso. Listo, colegas. Este texto, lectura. Repito, para hacerlo más fácil, más simple, les recomiendo que hay en el tema. Y el tema, y justo, el tema es la pregunta 1 y la 2 es el título. Ahora, escúcheme, colega. Si nosotros estamos hablando, imagínese de la gramática, la respuesta es la C y esta C debe estar en la respuesta de la pregunta 2. ¿Sí? Creo que es algo coherente con lo que estoy haciendo en teoría, ¿no? Listo, colegas. Texto número 2. Texto 2, suficiente, creo que es 1 minuto porque es corto. Si tienen la respuesta de la 1 y de la 2, me ponen ya.
Resolvemos, colegas, texto número 8. Ya. ¿De qué trata el texto? Rápidamente hago la lectura, ¿sí? Existe gran semejanza entre las leyes de la lógica y la gramática. ¿De qué estamos hablando ahí? De la semejanza entre leyes de lógica y gramática. Semejanza explicable por la íntima relación entre el pensamiento y el lenguaje. Este segundo aspecto ya explica al renglón 1 y 2. Sin embargo, la palabra sin embargo, colegas, es un conector de carácter adversativo de contradicción, de contraste o de oposición. Expresa oposición. O sea, existe una gran semejanza entre las leyes de la lógica y la gramática. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el parecido concluye ahí, pues entre ellas media una diferencia. Entonces, ¿qué diríamos? Que existe una semejanza y diferencia entre las leyes de la lógica y la gramática, ¿no? La diferencia estriba en que las leyes de la gramática rigen para personas que hablan un solo idioma y las leyes lógicas son iguales para todas las personas. Entonces, ¿de qué trata mi texto? Pregunta número 1, colegas, ¿qué marcamos? Error la A, porque no estoy hablando de las leyes del pensamiento, solo de las leyes lógicas, no, de las leyes lógicas, de las leyes de la lógica y la gramática. ¿Confirmado? ¿Sí? Creo que está muy simple, ¿no es cierto? Ahora consulta. ¿Qué pasa con la opción C en la pregunta 2? Se supone que esta 2 debe contener a la opción C. Correcta la A y correcta la D de dedo. ¿Estamos de acuerdo, colegas, la A y la D respuestas o no? Sí, no, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo. Ahora lo que tenemos que hacer es establecer finalmente cuál vamos a marcar. A o D. Y la respuesta finalmente, jóvenes, a ver, sí, la respuesta es D. La respuesta es D, pues. ¿Cuál es el error de la A en la primera palabra? ¿Cómo? Porque los títulos carecen de verbos. Si existe o no existe, en consecuencia, si yo le pongo el sí y el no, esta palabra existe, es un verbo. Al ser un verbo, es una oración. Y los títulos por regla no pueden ser oraciones. A ver, la D de dedo vamos a verificar si es oración. La determinante artículo, relación sustantivo entre preposición. Las determinante artículo. Leyes sustantivo de preposición la determinante artículo. Lógica sustantivo y conjunción gramática sustantivo. No hay verbo. La respuesta opción D. Colegas, clarísimo el texto 8. Clarísimo. Está muy claro, ¿no? Olvidé en el texto anterior y en este hacer algo. Y en este instante lo voy a hacer, ¿sí? Primero en el 7, que está mucho más fácil que el 8. Colegas, este texto 7, te doy 30 segundos para que chequees. ¿Es expositivo o argumentativo? A ver, 30 segundos. Como te había comentado hace cuestión de 20 minutos, te dije, te voy a hacer recordar algunos aspectos que hemos aprendido en la clase pasada. Y lo que te voy a mostrar en este instante, lo voy a trabajar, calculo yo, en media hora, 1 hora, algo así. ¿Ya? Mire, fíjese. Tú verificas el texto y habíamos quedado esto. Si tienes allí verbos en primera persona, esto puedes anotarlo si es que no entraste si no ingresaste la semana pasada a clases. Escúchame. Si el verbo está en primera persona, lo mandas argumentativo. Si hay verbos en tercera persona, tercera,
lo mandas al expositivo. Creo que está muy simple, ¿no? Primera, argumentativo. Tercera, expositivo. ¿Sí? Argumentativo y expositivo. Entonces, hay que verificar si los verbos están en primera o en tercera. Colegas, eso fundamentalmente tengo que consultarles, por favor, tienen que ser sinceros. ¿Enseño allá primera y tercera en verbos? ¿Enseño? Si ustedes me dicen sí, les enseño, si no, entonces me imagino que tienen idea. ¿Sí? Entonces, tienen que ser sinceros, colegas. Tienen que ser como mi maestra de idiomas, como me dice, nos dice, estudiantes, ¿recuerdan tal cosa? Si decimos no, la maestra nuevamente me enseña. Colegas, ¿saben identificar? Les enseño a identificar primera y tercera en verbos. En pronombres yo creo que sí los recuerdan, pero en verbos. Ah, perfecto, 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 colega Jenny, perfecto. Solo pongan así nada más, perfecto, perfecto. Miren, lamentablemente, el razonamiento verbal, comprensión de lectura, se basa en muchos aspectos de gramática. Y por eso hay que saber un poquito de gramática, ¿sí? A ver, miren, ¿recuerdas cuando hemos trabajado en el colegio, cuando éramos estudiantes? La maestra, el profesor, trabajaba tres personas. Primera persona, colega Janet, segunda persona y tercera persona. ¿Recuerdan o no? Primera, segunda y tercera. ¿Recuerdan que decía yo, primera persona, yo primera, y decían tú, segunda, él, tercera? ¿Recuerdan eso o no? Ahora, ¿y recuerdas los pronombres en plurales? Plural de yo, primera, nosotros. Yo juego, nosotros jugamos. Plural de tú, segunda, ustedes. Tú juegas, ustedes juegan. Tercera persona de él, ellos. Él juega, ellos juegan. Ya. Entonces la consulta es, ¿qué tiene que ver, profesor, esto de primera, segunda y tercera con comprensión de lectura expositivo y argumentativo? Es que, colegas, si repito, si encuentras verbos, basta que tengas un verbo en primera, ya el texto es argumentativo. Si todos los verbos están en tercera, es expositivo. Y mire, fíjese, mira, todos los vertebrados tenemos, ¿te diste cuenta, colega Saida? Nosotros tenemos, si es nosotros, ¿qué persona sería? Primera. Al ser ya primera, argumentativo. ¿Confirmado, colegas? ¿Sí? Colega Saida, colega Janet. ¿Sí, maestros? Confirmado, ¿no? Basta que haya un hito y ya el texto es argumentativo. Por si acaso, vamos a continuar. Dice, que nos protege a nosotros, primera. ¿Se dieron cuenta? Dice, nosotros estamos. Chispas, ya hay tres, colegas, ya hay tres. Suficiente era uno. Y seguimos. Ah, por ciento dice, pese que no le da. Nosotros no le damos atención. Primera, nosotros. Es el órgano sensorial primario que registra el dolor, la presión, la temperatura ya. Miren, te voy a enseñar tercera. Si solo fuera así el texto, la piel es el órgano sensorial, es el órgano, es él. Entonces sería tercera. Pero habíamos quedado, si yo tengo uno en primera, ya el texto es argumentativo. Ese pedacito sí es tercera. Pero colegas, muy claro que el texto es argumentativo, ¿no es cierto? Primera persona. En un momento va a venir la teoría de clasificación de textos, ahí lo voy a volver a hacer. Me voy adelantando. Este texto argumentativo está hecho en primera persona, mínimo. Colegas, hay una excepción, Después te enseño la excepción, ¿de acuerdo? Hay una excepción nada más. Los textos argumentativos están hechos en primera persona. Sirven para opinar, dar a conocer. A ver, para opinar, defender una idea, convencer. Ahora, si yo te quiero convencer de algo, se supone que lo voy a hacer en primera persona. Yo quiero que estudies. Yo quiero, ¿ves? Primera persona. Nosotros queremos que aprendas. Primera persona, nosotros. De repente alguien me dice, y la semana pasada lo había comentado. Profesor, ¿qué sucede si tengo un texto en segunda? Bien raro. Pero, profesor, ¿qué sucede si hay segunda? Ya, lo mandas al argumentativo. O sea, la conclusión sería,
Primera, segunda, argumentativo. Tercera, expositivo. ¿Listo? Todo lo que te acabo de comentar. ¿Qué tipo de texto es? Argumentativo. Colegas, yo creo que está todo muy claro, ¿no es cierto? Lo mismo quiero que apliques aquí. Ahí, en la izquierda. ¿Qué tipo de texto es? ¿Expositivo o argumentativo? Leemos lentamente. Existe gran semejanza entre las leyes de la lógica y la gramática. Estamos hablando de eso. Hasta el momento, tercera, de las leyes de la lógica y la gramática. Tercera hasta el momento. Semejante explicable por la íntima relación entre el pensamiento y el lenguaje. Seguimos hablando de eso, de él, de aquel, aquella. Tercera, expositivo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el parecido concluye ahí. El parecido de eso termina ahí. Porque el pues es igual que el porque. Porque entre ellas, ¿ven? Tercera, ellas, medio una diferencia que estriba, radica en que las leyes de la gramática rigen para personas que hablan en un solo idioma. Y las leyes lógicas son iguales para todas las personas. Jóvenes, colegas, perdón, expositivo. ¿Confirmado, colegas? Expositivo. Tercera persona busca informar, dar a conocer o enseñar. ¿Listo? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ya habíamos hecho las preguntitas, ya está. Hasta aquí, si tienen alguna duda, consulta, solo me lo hacen saber, ¿sí? Para pasar a hacer la pregunta complicadota de comprensión de lectura, la deducción. Esta es la pregunta complicada. Listo. De lo que he visto en el examen, a ustedes vienen preguntas ligeramente textuales o las de equivalencia y algunas de deducción y clasificación de textos polígonos. Hay que tener cuidado. Eh, para la próxima semana voy a hacer ajuste en la clasificación de textos que viene en un momento. Existen 4 tipos de, bueno, hay 5 tipos de textos, 5 clasificaciones, mejor así. Hay una que se le llama continuo discontinuo. ¿Ya? Hasta el momento, todo, bueno, ya va el texto 11. Los 10 restantes que hemos trabajado anteriormente, colegas, todos son textos continuos, todos son continuos. La próxima semana voy a colocar un texto discontinuo, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste un discontinuo? Es que presenta gráficos. O sea, van a tener un gráfico y en base al gráfico les hacen consultas. Ahora, ¿solamente, profesor, puede haber un gráfico? No. Puede haber 2 gráficos o 3. Profesor, ¿solamente va a haber 2, 3 gráficos? Podrían colocarte un par de gráficos y un párrafo. Si ya tienes un par de gráficos o un gráfico o 3, y al costado tienes un párrafo, ya el texto no es continuo ni discontinuo, es mixto, mezcla de 2. Cuando tiene párrafo se le llama texto continuo. Estos todos son textos continuos, ¿de acuerdo? Hasta el momento todos son continuos. Vamos a empezar izquierda, deducción. Colegas, perdónenme la grosería, pero traten de memorizar lo del rojo de arriba. Deducir, inferir, corregir, defender, concluir, derivar, entender. Se los digo, se los recomiendo. Deducir, inferir, corregir, defender, concluir, derivar, entender, ¿sí? A ver, lamentablemente tienen que memorizar eso. A ver, por favor, allí 30 segunditos. Al menos los 3 primeros. Deducir, inferir y corregir. 30 segundos, por favor. Ya. Vamos a continuar. Colegas, ¿saben por qué les digo? Miren, yo estoy haciendo los por si acaso para las preguntas complicadas, ¿ah? Porque ya, bueno, vamos a trabajar también preguntas comunes que son las textuales, ¿sí? Ahí te voy a enseñar el método psicológico y el analítico, que son buenazos, el psicológico y el analítico. Son 2 métodos muy buenos para resolver comprensión de lectura. Sobre todo para los que no tenemos memoria, el método psicológico.
Sí, no estamos leyendo y se nos olvida de repente algún aspecto o algo. El método psicológico para eso es buenazo, se lo recomiendo, que ya lo trabajaremos posteriormente, ¿sí? A ver, miren, más de una ocasión ha llegado esto lo que les voy a mencionar en el examen de admisión. Miren, y yo les aseguro que alguna vez se han topado con esta pregunta. Te ponen un texto y te dicen, ¿qué significa, por ejemplo, acá en el renglón 1? Por si acaso, colegas, te dicen renglón, no renglón, ¿ah? Imagínate que dicen, ¿qué significa rayo en el texto? Si te preguntan por rayo, la respuesta es un sinónimo de diccionario. Pero si ya te dicen, se entiende que rayo significa, ya no es diccionario. Ahí tienes que interpretar, deducir. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá. Inferir, corregir, aprender, concluir, derivar, entender. Y si quieres, y si te preguntan entender, mira, la respuesta se encuentra de manera implícita, tácita. Es decir, no debe ser de diccionario textual. ¿Ven? Por esa razón te recomiendo que memorices deducir, inferir, colegir, al menos las tres, que son las más comunes. Deducir, inferir y colegir. Ojo que son, aunque acá faltan tres más. Si desean les puedo dictar, hay tres más. Tácitamente, implícitamente se sobreentiende. En total son 10. Sí, pues creo que una vez los conté 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, pues 10 en total. Deducir, inferir, corregir, defender, concluir, derivar, entender. Tácitamente, implícitamente se sobreentiende. 10. ¿Listo? Están allí y te repito, las tres que para agregar son tácitamente, implícitamente y se sobreentiende. ¿De acuerdo? Listo. Pasamos al punto 2. Tienen que sacar una conclusión. Colegas, si les preguntan qué se deduce, no vas a marcar algo textual, nada textual, tampoco parafraseo, nada de eso, porque estarían malogrando la respuesta. Ahora, si te dijeran, marque una afirmación correcta, sí, pues allí sí, marca algo textual literal. Pero si te dicen qué se deduce, qué se infiere, qué se colige, qué se desprende, la respuesta, repito, no, mira, no debe ser textual ni parafraseo, no debe ser así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo tiene que ser la respuesta? Una conclusión. Tienen que sacar una conclusión. Es decir, colegas, si quieren que les ponga un ejemplito, pongan la J y les pongo un ejemplito muy fácil, ¿ya? Si es que no se ubican, ¿cómo sacar una conclusión? Si ponen J, les pongo un ejemplito muy simple. Y para que entiendan, para que entiendan. De repente, ya te lo sabes, entonces por gusto perdemos tiempo con el ejemplo. Con confianza, más excelente, excelente, Zaira. Excelente. Pongo el ejemplito muy simple. Excelente, excelente. Ya miren, primero voy a hacer lo que iba a comentarles, ¿ya? Miren, una conclusión es de una oración, de dos, de tres oraciones, yo debo sacar una conclusión. ¿Recuerdan ustedes, de repente alguno de ustedes enseña filosofía, lógica en el colegio, y habrán trabajado los famosos silogismos? ¿Recuerdas cuando en el colegio nos enseñaron, de repente has llevado filosofía en el colegio, te han enseñado, porque antiguamente recuerdas que se enseñaba, y decía así el maestro, María es bonita, las bonitas son inteligentes, María es inteligente, ¿recuerdan o no? Entonces, esa es una conclusión. Proposición 1, proposición 2, me sale una conclusión. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora te voy a poner un ejemplo muy simple, muy fácil para que observes qué es una conclusión. Que de dos oraciones o de tres yo debo sacar una conclusión. ¿Sí? Y dicha conclusión no tiene que ser textual, ¿ah? No tiene que estar en el contenido. ¿De acuerdo? Listo. Y dice así el ejemplo. Voy a ponerte 4 o 5 proposiciones y ahí sacamos una conclusión. Y obviamente, como el ejemplo que te voy a poner es muy fácil, si desean contesto no hay problema. Pero el ejemplo va a ser muy simple. Y repito, yo he revisado ya sus exámenes y las preguntas no son muy complicadas que digamos, colegas. No es muy complicado que digamos. ¿Sí? A ver, dice así. Eh, la señorita X se prepara para rendir su examen de admisión.
aparte. Durante 6 meses ha estudiado enloquecidamente. Es más, tuvo un mes de practicar yoga para poder controlar sus sentimientos y emociones y sus actitudes. Tercer guión o tercer espacio aparte. La señorita, 2 días antes, se ha preparado psicológicamente para rendir dicho examen. Aparte, hoy la señorita X, se encuentra disfrutando de unas lindísimas vacaciones que su madre le ha regalado, pues ha triunfado. Entonces la consulta es, ¿a qué conclusión llegamos? Que la señorita ingresó a la universidad o ingresó a donde quiso, ¿sí o no, colegas? De una oración, de 2, de 3, estoy sacando una conclusión. Se preparó, practicó yoga, se encuentra feliz, disfrutando su logro. ¿Qué ha pasado? Ha ingresado a la universidad. ¿Está bien, colegas? De una oración o de 2 debemos sacar una conclusión. Esa es una deducción. ¿Listo? Voy a seguir con la teoría para empezar lo más importante es la derecha. A ver, lo más importante aquí, lo más importante, a ver, acá. Inferir secuencias lógicas. Tienes que deducir, sacar una conclusión lógica. Colegas, tiene que ser algo lógico. ¿De acuerdo? Algo lógico tiene que ser. O sea, tiene que ser un embudo. Tienes oración, 2, 3 oraciones arriba, y el embudo me tiene que llegar a una conclusión. Es un embudo. Me tiene que llegar a una conclusión. No es al revés. No es el embudo y me va a dar varias posibilidades. Eso no es. Si te manda a varias posibilidades, estarías haciendo inducción. Y en un examen jamás en la vida te van a tomar inducción. Por eso es que nunca dicen que se induce del texto, jamás. A lo mucho habrás visto que se infiere. Ahora, la inferencia se divide en deducción e inducción, pero en comprensión de lectura, inferir es sinónimo de deducir. En filosofía lógica, en psicología también, la inferencia se divide en deducción e inducción. A diferencia de comprensión de lectura, no se divide. Exactamente, la inferencia es una deducción, cerradas. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? A ver, ¿prediste el resultado? Sí, porque vas a concluir en algo. A ver, permite encontrar enseñanzas, mensajes, ya. Bueno, acá justo, el lenguaje figurado. Y en un momento vamos a hacer este lenguaje figurado. ¿Listo? A ver, secuencias lógicas. Dice, prever un final diferente. Sí, algo que no está dentro del contenido. Ya, ahora miren, colegas, la pregunta. Con respecto a la pasión, se desprende que, mira, si me están pidiendo se desprende, aquí dice desprende, observa ya arriba izquierda. Entonces, me están preguntando o me están diciendo que deduzca. Con respecto a la pasión, se deduce que, colegas, solo lean el texto y la respuesta se encuentra en el renglón 2. La respuesta está en el renglón 2. Inclusive 1 y 2 podría ser. Listo, a ver, lean por favor el contenido, 1 minuto. Solo el primer párrafo es suficiente.
Ya, ahora resolvemos el contenido, ¿de acuerdo? A ver, colegas, me voy adelantando el método psicológico, la técnica psicológica para resolver comprensión de lectura. Se les recomienda primero leer las preguntas y, si es posible, las opciones, pero las preguntas se les recomienda leer. Ahora, ¿sabes qué? Para ti funciona sí o sí, colega. Para ti funciona sí o sí. Te explico por qué. Porque las preguntas son ligeramente textuales o de equivalencia. Y los textos son largos. Si tú lees pregunta primero, si lees primero las preguntas, cuando vayas a leer el texto, ya vas a ubicar dónde están las respuestas. ¿Me entiendes? Te recomiendo que primero leas preguntas. Practícalo y vas a ver cómo vas a mejorar ese método. Te lo recomiendo, sobre todo para ti. Por ejemplo, para los chicos ahí en la Universidad de San Agustín, muy poco se les recomienda el método psicológico. ¿Por qué? Porque los textos son cortitos y una o dos preguntas por texto. Entonces, no es muy recomendable. Para ustedes sí, buenazo el método psicológico. Para ellos, pues el método analítico, ¿no? Para ti el psicológico es fundamental. Y obviamente aumentando el analítico. Entonces, todavía no te enseñé por si acaso los métodos, pero solo me adelanto, te digo. Primero lee las preguntas. Te lo recomiendo. Sobre todo para los que no tenemos muy buena memoria, me incluyo dentro de ellos. Por eso primero leo las preguntas generalmente yo, sobre todo si es texto complicado. Dice, con respecto a la pasión se deduce que ella, ¿qué deducimos de la pasión? Dice así, tú eres un rayo caído de luna, ¿se supone que es alguien o no? Que no sabemos quién es. Tú eres un rayo caído de luna, tú eres un generoso encanto celestial. Alguien está diciendo esto. Tú eres hija, acá está la respuesta, mira, tú eres hija de una diosa. Mira, tú eres hija de una diosa. Entonces, ¿quién es la mamá de esa persona? ¿Su mamá es la diosa o no? Tú eres hija de una diosa. Entonces, ¿quién es? Si yo le estoy hablando a la persona X, ¿quién es la mamá de X? Una diosa. Y observa lo que dice acá. Tú eres hija de una diosa que ha nacido de la pasión. Esta persona, la diosa, ha nacido de la pasión. Entonces la pregunta es, ¿qué se deduce de la pasión? ¿Clarísimo está, colegas? Tú eres hija de una diosa. O sea, la hija, como tal, pues es hija. Pero si dice que ha nacido de la pasión la diosa, entonces la diosa es la abuela y la hija es la nieta. ¿Confirmado, colegas? No. Sería pasión, diosa y abuela. Si estás mirando la camarita, arriba sería la diosa, perdón, la pasión. Más abajo la diosa, completamente abajo la hija. Sería la madre y sería la abuela. ¿Confirmado o no, colegas? ¿Ven? Estoy haciendo una conclusión, no es nada literal textual. ¿A qué concluyo? Que la pasión es la abuela de la diosa. ¿Se dieron cuenta? Ahora vamos a observar las opciones. Dice, con respecto a la pasión se desprende que la pasión es la madre de una diosa. A ver, la pasión es la madre de una diosa. Colegas, también, ¿ese es cierto o no la A? Sí, la pasión es la madre de la diosa. Correcto, la A va uno. ¿Cómo se acuerda? Imagino todos. ¿No es cierto? Pasamos a la B. La pasión es la... No, bueno, ¿cómo que la pasión es la hija? La pasión es la madre de la diosa, error. Se desprende que, a ver, con respecto a la pasión, se desprende que la diosa nació de la pasión. La diosa nació, ya, A y C son correctas. A y C son correctas. Dice, es usada la pasión para simbolizar a la abuela de la amada. Sí, correcta. A, C y D de dedo. Estaría simbolizando a la madre, no, no es la madre, no es la madre de la amada, sería la abuela. La respuesta, colegas, es A, C y D de dedo. Triple respuesta. Ahora vamos a empezar a eliminar las que no son. ¿Se dieron cuenta que la opción C es textual o no, colegas? La opción C es textual o no. Mira, eres hija de una diosa que ha nacido de la pasión. La diosa nació de la pasión. ¿Es textual o no la sé?
Si la C es textual, en consecuencia, no marcamos dicha C. Eliminamos la C. Ahora, si en el texto me hubiese, si la pregunta fuera, marque una afirmación correcta, allá yo tendría que marcar la C, porque es textual. ¿Entienden? Pero como me está diciendo que desprenda, que deduzca, no puedo marcar la C. Por teoría, la deducción, el desprender, no debe ser textual la respuesta. Error C. Solo me queda la A y la D y no hay más. A ver. Dice, con respecto a la pasión se desprende que es la madre de una diosa. A ver. Ya, ¿por qué razón la A no marcamos? Porque es un parafraseo. Mira, fíjate. Es una diosa que ha nacido de la pasión. ¿No es lo mismo decir que que la pasión es madre de la diosa? Es un parafraseo. Quiere decir lo mismo, pero con otras palabras. Por esa razón tampoco debo marcar la A. ¿Sí, colegas? Voy a repetir por qué razón no las respuestas A, C, sí, por qué D, sí respuesta. La opción C es textual. Y acá dice no debe ser textual. Error la C. ¿Estamos de acuerdo? Hay que respetar. Segundito, por favor. ¿Y por qué la A no marcamos? Porque esta A es un parafraseo. Es lo mismo que el renglón 2, solo que con otras palabras. Hija de una diosa que ha nacido en la pasión. Si la diosa nació en la pasión es la madre de la diosa. La pasión es la madre de la diosa, ¿ven? Parafraseo. La respuesta D. ¿Cómo sabes que D? Repito. ¿De quién estamos hablando, colegas? Dice, tú eres un rayo caído de luna. ¿Quién es esta? La amada. Tú eres un generoso encanto celestial. ¿Quién es el generoso encanto celestial? La amada. Y entonces mira la D. Es usada para simbolizar a la abuela de la amada. Si estás mirando la camarita, observa. La amada está abajo. Dice, tu amada eres hija de una diosa. Su mamá es la diosa. Esta diosa nació de la pasión. Ay, ay, ay. Si es su mamá, es su abuela. Confirmado, colegas, la respuesta es D de dedo. Pregunta de deducción. ¿Listo? Ahora, hay posibilidades que te puedan tomar, fíjate, aquí en la izquierda. Del texto se infiere, del texto se deduce, una deducción, del texto se colige. Por eso recomiendo lo de arriba. Deducir, inferir y colegir, desprender, concluir, derivar, entender, tácitamente, implícitamente, se sobreentiende. Listo, colegas. Hasta aquí hemos acabado deducción. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿O seguimos? Colegas, seguimos, imagino, para empezar a trabajar. Porque, colegas, yo termino esta teoría y prácticamente vamos a trabajar el material. ¿De acuerdo? Listo, no hay preguntas. Hacemos pregunta de extrapolación. Estas preguntas, colegas, ya están pidiendo que, no son muy antiguas que digamos, a estas preguntas de extrapolación. Te lo voy a hacer simple. La pregunta te la van a hacer al revés y tú tienes que responder al revés. ¿Estamos de acuerdo? Trata de que la respuesta sea deductiva. Algo así como que tú dijeras, los niños salen al campo para comer pastel. Y tú dijeras, si los niños no salen al campo, ¿no comen pastel? No. Esa sería una pregunta textual, colegas. ¿Me entienden? Sería textual por negación. ¿Sí? Les repito, colegas, lo que trato de hacer es algo más complicadito de lo que te va a llegar en tu examen. ¿Sí? Yo sé que les va a llegar preguntas textuales y de equivalencia. También las vamos a trabajar. ¿Sí? Para lo mío va a estar mezclado un poquito de todo. Tratar de hacer más complicado de lo que te va a llegar en tu examen. ¿Listo? Ya, pasamos aquí. Lo que tienes que hacer es deducir posibles modificaciones. Colegas, imagino que quieren un ejemplo fácil que les ponga, ¿no es cierto? Imagino que sí, ¿no? Un ejemplo fácil. Yo creo que sí, ¿no? Porque esta teoría imagino que está ligeramente complicada. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Observen. El texto es muy fácil, ¿ah? Muy fácil. Mejor una vez pongo el carácter teórico para que observes. Miren, se van a dar de dos tipos, una por negación y la otra es por condición supuesta.
Por negación, obviamente va a haber un adverbio de negación, la palabra no. Y condición supuesta va a haber una suposición, su mismo nombre lo dice. ¿Ya? Las dos voy a hacer en el mismo ejemplo. Y dice así. Rosita es una señorita que siempre se levanta a las 4 de la mañana para estudiar diariamente, pues ingresa a las 7, ingresa a las 8 a su colegio. Punto seguido. Por esa razón, dicha señorita siempre saca diplomas todos los años. Lo voy a hacer un poquito más rápido para que se entienda todo. Rosita es una señorita que siempre se levanta a las 4 de la mañana para estudiar y se ingresa al colegio a las 8 de la mañana. Por esa razón, dicha señorita siempre saca diplomas todos los años. Pregunta por negación. Si primero con la palabra no, negación. Si Rosita no se levantara diariamente temprano, no sacaría diplomas. ¿Ves? Pregunta al revés, respuesta al revés. Condición supuesta, voy a suponer algo. Sin la palabra no. Si, suposiciona, si Rosita se levantara diariamente a las 7, obviamente no estudiaría. Y si no estudiaría, no sacaría diplomas. O sea, la pregunta es, si Rosita se levantara diariamente a las 7, la respuesta, no sacaría diplomas todos los años. Confirmado, colegas, imagino, ¿no? Pregunta al revés y la respuesta te la van a hacer al revés. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso que yo te puse, voy a colocar aquí, a ver, el texto es y la pregunta. Dice, si se negara que Rosita se levante a las 7, sucedería que no saque diplomas. Si se emitiera la siguiente idea, Rosita se levanta diariamente a las 7, se pensaría que no saque diplomas. Si creamos el supuesto de que Rosita se levanta a las 7, la consecuencia sería que no saque diplomas. A partir del texto, de suponer que Rosita se levante a las 7, entonces no sacaría diplomas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No. Sí, ¿no? A ver, vamos a hacer esto. Van a leer el texto, colegas, y de ahí resolvemos conmigo. ¿Ya? Sí, obviamente si decías tu respuesta. 1 minuto, lectura del texto. Te recomiendo primero leer la pregunta. Yo creo que sí, colegas. Pasamos a resolver pregunta de extrapolación. No olvides, pregunta al revés y respuesta al revés, ¿de acuerdo? Pregunta al revés, respuesta al revés. Y dice así. A Sócrates no le interesaba enseñar trucos verbales, o sea, no enseñaba trucos, sino que enseñaba la fundamentación moral de la política. Entonces, de frente, Sócrates enseñaba la fundamentación moral de la política, el carácter moral de la política. Sócrates intentó educar a la élite de Atenas en el pensamiento independiente. Ya, ciertamente, pobre Sócrates, pero eligió como discípulos a personas de origen aristocrático. ¿Por qué? Pues su objetivo era formar élites democráticas a través de la educación. Entonces, Sócrates lo que enseñaba era la fundamentación moral de la política. ¿A quiénes? A los jóvenes aristocráticos, a esas élites democráticas a través de la educación. Seguimos. Como enseñaba por vocación, no les cobraba a estos jóvenes, no cobraba nada, pero su esposa Jantipa no entendía de ningún modo que la búsqueda de la esencia de la virtud, este señor buscaba la esencia de la virtud.
Entonces, no entendía que de ningún modo que la búsqueda de la esencia de la virtud fuera más importante que la comida en la mesa. Entonces, ¿qué reclamaba Jantipa? Reclamaba la comida. ¿Y qué hacía Sócrates? Enseñaba la esencia de la virtud. Seguimos. Y tuvo con él, o sea, la señora Jantipa, tuvo con él intensas discusiones que seguramente Sócrates aprovechó para seguir perfeccionando su dialéctica. Sí, está muy simple, ¿no es cierto? Sócrates practica la esencia de la virtud, del carácter, la moral en los jóvenes atenienses. La esposa Jantipa no creía en ello y lo que buscaba era el alimento, el dinero. La pregunta, fíjense que lo han hecho al revés. Si Jantipa hubiese asumido como suyas las ideas de su esposo, ¿ves? Es una pregunta de extrapolación por condición supuesta. Me están suponiendo algo. Si Jantipa hubiese asumido como las ideas de su esposo en torno al cultivo de la virtud, ¿qué diríamos? Que la señora cultive la esencia de la virtud, la moral, ¿sí o no, colegas? La respuesta, a ver, Sócrates habría considerado error la A. La ironía socrática habría refinado error la B. El matrimonio de Sócrates habría sido placentera, error la C. Habría comprendido hallar la esencia y virtud, es importante, la correcta, la D va 1. Habría conseguido mejorar, no, la respuesta, colegas, confirmado, es la D, ¿sí o no? A Sócrates le corresponde la esencia de la virtud, y por eso el texto dice, y si Jantipo hubiese subido sus ideas, también pensaría como su esposo. La respuesta, pregunta de extrapolación. Recuerden que son preguntas todavía simples, ¿ah? Para poderlas entender, posteriormente ser mucho más complicadas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna consulta? Olvide preguntarles, consultarles. ¿Alguna pregunta, colegas? Consulta, ¿alguna preguntita? ¿Nadie, nadie? Seguimos. Seguimos. Pregunta por un término o locución. Si no se entendiera esto, colega Zaida, solo me dicen que lo repita, ¿ya? Generalmente me dicen, profesor, repita que no se entendió. Normalmente me dicen que repite esta explicación. Casi siempre me dicen. Bien raro que no lo diga. A ver, miren. En un examen de admisión te van a pedir por una palabra qué significa o por una frase. Oración, bueno, puede ser también. Lo normal es una palabra o una frase corta. ¿Sí? Es lo común. Y te van a decir que hay es el significado, pero resulta que hay dos tipos de significado. Ojo que eso también se trabaja en sinónimos, ¿ah? Sinónimo denotativo y sinónimo connotativo. ¿Ya? Exactamente esto corresponde a comprensión. ¿Ya? Observe. Primero la denotación, como su mismo, como la teoría está aquí de Verde, dice, es literal, textual, de acuerdo al diccionario. Si te preguntan por sumar, la respuesta es adicionar, así de simple. ¿Por qué es denotación? Denota significado literal. A diferencia de la segunda, que la respuesta es, mira, fíjate cómo la tienes que hacer. Deducción, interpretación. Notas la diferencia, ¿no? Arriba de fucsia, sinónimo de diccionario. En tanto que el verde de abajo, tienes que interpretar, deducir. Entonces, profesor, ¿es la misma respuesta ante la misma palabra? No, no es lo mismo. Por eso allí el error de muchas personas que cometemos justamente, ¿no? Pues dicho error. Entonces, para eso tienes que chequear qué te están preguntando. Mira, fíjate, tienes allí la pregunta para la de arriba, o sea, para la izquierda de arriba, de notación, y lo que está saliendo es para una pregunta de connotación. ¿Sí? Arriba en fucsia, colegas. Pregunta. A ver, yo calculo un minuto para resolver lo de arriba. Puedes utilizar tu diccionario, no hay ningún problema, para la primera pregunta.
Listo, resolvemos. Pregunta superior derecha. Si tú verificas, ¿cuál es? Mira, bueno, primero leemos el texto mejor. Le damos cristiana sepultura al no puedo. Ahora sobreviven sus iguales, quiero, puedo y debo. ¿Qué significa iguales? Si me dicen qué significa, es una denotación. Si ustedes buscan en su diccionario sinónimo de iguales, me sale como respuesta semejantes. Creo que hasta allí nadie tiene problemas. Sinónimo de iguales, semejantes. Es lo mismo y repito, no hay ningún problema allí. Absolutamente ninguno. Ahora me voy a pasar a hacer lo de verde, que es la parte complicada. Perdón. Vamos a la parte complicada. A ver, resuelve la segunda, la de verde. Primero tú, a ver. Resolvemos. Miren, si tú buscas en tu diccionario la palabra iguales, es imposible que marques semejantes. ¿Por qué? Porque acá me están preguntando, mira, nos da a entender, ¿recuerdas deducir, inferir, colegir, lo de hace momentitos? ¿No estaba el entender que era una deducción? Y si es, mira, si es entender y es una deducción, tienes que justamente como tal, interpretar, deducir. Y observa, si tú buscas en tu diccionario iguales, me salen semejantes. Entonces, eso sería literal. Como me preguntan entender, yo no puedo marcar opción B. Es imposible. Es una pregunta connotativa, no denotativa como arriba. Seguimos. Tampoco, colegas, no van a ser pues sinónimos. Iguales no son sinónimos, etcétera. Vamos a ir de frente a la respuesta. Observa. Le damos cristiana sepultura al no puedo. Ahora sobreviven sus iguales, quiero, puedo y debo. ¿Qué nos da a entender iguales? Miren, voy a hacerlo primero por la forma más simple, ¿ya? Que es el carácter contextual. ¿Qué relación guarda el quiero, mejor así de frente, qué relación guarda el no puedo con el puedo? ¿Cómo son? Mira, matamos al no puedo. Ahora sobrevive el puedo. ¿Qué relación guarda el no puedo con el puedo? ¿Cómo son? Contrarios. ¿Te diste cuenta o no? ¿Cómo es el no puedo con el puedo? Son contrarios. Por eso que la respuesta contrarios. Y colócalo en contexto. Mira, le damos cristiana sepultura al no puedo. ¿Ya? Al no puedo matamos. Ahora sobreviven sus contrarios. Quiero, puedo, debo. Claro, el no puedo con el quiero, puedo, debo son contrarios. Hasta aquí, colegas, ¿estamos de acuerdo? O R de reexplicación, para hacerlo nuevamente. Hay una forma más de explicación si es que no se entendió. Hay una forma más. ¿Está muy claro? Que la respuesta es connotativa, no textual, no literal. Bueno, en todo caso hago una más, ya una explicación más. Mire, fíjese. ¿Qué es un sinónimo connotativo? Es aquella palabra, contrarios, es aquella palabra que no es sinónimo del rojito, no es sinónimo, pero en contexto, si yo lo reemplazo, funciona el contexto igual. ¿Sí? O sea, iguales y contrarios no son sinónimos, sí, no son sinónimos, pero ¿qué cosa es connotación? Dos palabras que no son sinónimos, pero cuando uno reemplaza la otra,
la oración significa lo mismo. ¿Sí? Y a ver, coloca a ver la palabra contrarios en lugar de iguales. Le damos cristiana sepultura al no puedo. Ahora sobreviven sus iguales. Claro, ahora sobreviven sus contrarios. Quiero, puedo, debo. El no puedo con el quiero, puedo, debo, ¿cómo son? ¿Iguales o contrarios? Contrarios. Por eso es que contrarios ingresa y es sinónimo connotativo de iguales. Repito, contrarios es sinónimo connotativo de iguales. Ahora sí, os vuelvo a explicar, colegas. Repito nuevamente, no hay problema. Puedo repetirlo nuevamente. Ya estamos para acabar toda la teoría y empezar a hacer toda la práctica. Y cuando hagamos la práctica, cada una de las preguntas complicadas voy a repetir de todo lo que te he enseñado la teoría. Cada uno, obviamente, porque obviamente se nos va a ir. Entonces tengo que repetirlo nuevamente. Ahora sí está claro, ¿no? Os repito R una vez más. Repito una vez más. ¿Seguimos? No, no. No. Entonces continuamos. Nadie pone repita, nadie. Listo. Pero igual, cuando llegue una pregunta de connotación en un texto, ahí te lo voy a repetir, ¿de acuerdo? Ahí te lo voy a volver a decir. Ya, mire, sí, no hay ningún problema. Colega Janet, si quieres que te lo repita ahora, ponme la R y te lo repito ahora. Porque yo sí o sí lo pretendo repetir cuando hagamos la práctica. Allí, obviamente, todas estas cosas que les estoy diciendo, absolutamente sí o sí les voy a volver a decir. Ah, ya, les repito, regreso, termino esa diapositiva y regreso, ya, por favor. De paso a que te refrescas con lo anterior, te refrescas con esta diapositiva para regresar a lo anterior, ¿sí? Pero repito, lo voy a volver a decir cuando trabajemos posteriormente la práctica, las prácticas, ¿ya? Y dice así, colegas, yo sé que esto les va a llegar en su examen que es típico clásico, clasificación de textos. Y son todos los textos. Ahora miren, el único texto que tienen que eliminarlo de aquí es el explicativo. Esto ya te lo enseñé la semana pasada. Profe, ¿qué pasó con el explicativo? Colegas, resulta que el texto explicativo está dentro del expositivo. ¿Ya? Ese es el único detalle. Pero te los he puesto aparte para que lo notes. El explicativo antiguamente estaba separado, ahora está dentro del expositivo. ¿Listo? Ahora déjame comentarte algo. Profesor, para sus diapositivas aparecen payasas de colores. Colegas, los que están de fucsia son los clásicos. Para ustedes, el primero y el segundo. El tercero no. Esa en realidad no. ¿Ya? El expositivo argumentativo para ustedes es clásico de clásicos. Y a medida que vayamos avanzando los textos, tenemos que verificar qué tipo es. Ahí te voy a preguntar. ¿Expositivo? Argumentativo. Y obviamente, si te equivocas, yo voy a corregir. Obviamente, si tú lo haces bien, voy a ratificar y tal vez por ahí voy a ampliar un poquito. ¿De acuerdo? O sea, calmaos, son más colegas, que eso en las prácticas, todo lo que esté haciendo teoría se supone que tiene que funcionar. Repito, para ti el expositivo, el argumentativo es lo principal. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Se los repito que ya lo dijimos. Constantemente debo repetir porque se nos pasa de repente. El expositivo, ¿qué es lo que busca? Informar, dar a conocer, enseñar. Tercera persona. Es objetivo, real. ¿De acuerdo? Ahí están los trabajos de investigación, los trabajos científicos, artículos científicos. ¿De acuerdo? Allí generalmente corresponden también, o está relacionado con la causa-consecuencia, el expositivo. A diferencia del argumentativo, esta teoría, la teoría se las voy a pasar así como lo que estoy hablando, colegas, se las voy a pasar. Solo que obviamente en literatura, ¿no? A ver, ¿en qué consiste el argumentativo? Miren, ya lo hemos hecho hace momentitos. ¿Recuerdan el argumentativo? Primera o tercera, primera persona. ¿Qué busca el argumentativo? Dar a conocer, perdón, ¿qué estoy hablando? Lo que busca, colegas, es persuadir, convencer, busca opinar. Ahora, ¿en qué persona vas a opinar? ¿En primera o en tercera? Obviamente en primera, tipo Chavo, Chapulín Colorado, yo opino, primera persona. ¿Estamos de acuerdo? En primera persona. Listo. El argumentativo, colegas, yo dudo que les pongan a ustedes un ensayo, pero allí corresponden los ensayos. ¿Sabes qué cosa te pueden colocar a ti?
un artículo de opinión. Eso yo sí creo que te pueden poner. Entonces, si de casualidad en tu examen te dicen qué tipo de texto es y no encuentras la palabra argumentativo, esto sí anótalo, la respuesta debería ser artículo, es una opinión, artículo de opinión o ensayo. Lo típico para ustedes, opinión, artículo de opinión. Si no existiera argumentativo. Profesor, ¿qué sucede si me ponen argumentativo y opinión? ¿Cuál marco? Argumentativo, si me dicen qué tipo de texto. O has visto por allí texto opinión, no hay. Entonces yo dije, si no hay argumentativo, caballeros, marcamos de opinión, tu opinión. ¿Ya? A ver, un par de veces en examen de admisión en universidades llegó esto, miren. La respuesta, o sea, claro, la respuesta al texto era expositivo. Y era expositivo la respuesta, por todo lado. Tercera, es más, era un trabajo de investigación, ¿ya? Era sobre inteligencia artificial. El texto era por todo lado expositivo, colegas. ¿Y saben qué? No había la palabra expositivo. Como siempre digo, por si acaso. Si no encuentras la palabra expositivo, debería estar informativo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso a propósito, con intención, les voy a colocar en algún texto cuando hagamos práctica. Van a marcar profesor, no hay expositivo. Sí, y si no hay expositivo, ¿qué haces? Marca informativo. Ahora, ¿qué sucede? Yo lo haría, pero dudo de tu valor. Ah, en San Agustín una vez llegó así, pues. Pusieron las dos opciones. No llegó en Abuso, fue en Lima, fue. En Villarreal, pero bueno, en Lima fue. Pusieron expositivo y argumentativo. Las dos pusieron. Yo la verdad te impondría, ningún problema. Entonces, si las dos te ponen, obvio, marcamos expositivo. ¿Sí? Más bien en la USA lo que se ha llegado es dos veces. No hubo la palabra expositivo, la respuesta fue informativo. Si te ponen las dos, marcas expositivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si en el texto te dicen, ¿qué busca el autor lo que busca es informar, no busca exponer. Por eso también, si te repito, podrías marcar informativo. ¿Por qué? Porque el texto expositivo lo que busca es informar. Listo. Los textos narrativos corresponden a las obras literarias, novelas, cuentos. Hay personajes, tiempo, espacio. Dialogado, no creo que te vayan a tomar, y casi es imposible, pero también se le llama transaccional. Es la conversación entre dos o más personas, los textos, dramas. Ahí está, jovencito, teatro, dialogado. El instructivo jamás te lo van a tomar, pero corresponden aquí las recetas de cocina, la receta de médico, reglas de juego, los mapas, instrucciones, pues. ¿Sí? El explicativo ya te acabo de decir hace momentos, te había comentado que está dentro del expositivo. El informativo es lo mismo que expositivo. Te los he puesto así para que existen, sí, pero expositivo es mejor que informativo. Este informativo es el expositivo. Hasta aquí, colegas, ¿tienen alguna consultita por este lado izquierdo? Aunque falta la parte de arriba explicar. No hay ninguna. Ya, observa. Esto también te lo voy a colocar está en el documento que te voy a enviar. ¿Saben cómo se le llama? Clasificación de textos. Esto, la columna de la izquierda, por tipología textual, por superestructura o por la intención del autor o emisor. ¿Cuál es la intención? Exponer, argumentar. Tipología textual, expositivo, argumentativo. ¿Ven? Listo. Esta teoría te la voy a poner por si acaso. Esta de acá, para ustedes, bien difícil que les llegue. ¿Sí? El científico corresponde a los textos de biología, química, física, anatomía, mira. Y los textos humanísticos, mira, lo de sociales, todos sociales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vamos a verificar en la práctica, que te voy a volver a hacer recordar esto de aquí. No mucho para ustedes esto, muy poco, casi nada. Esto puede ser todavía.
Causalidad o causa-consecuencia, problema, solución, comparativo, taxonómicos. Lo que te había comentado hace un momento. ¿Recuerdas que te dije que los de fucsia son los típicos? Y justamente ahí está, pues. Los de fucsia, chicos, es lo común, ¿de acuerdo? Causalidad, muestra causa-consecuencia. Problema-solución, hay un problema-solución. Profe, profesor, ¿y cuál es la diferencia? Colegas, cuando hagamos la práctica les voy a demostrar y de esta forma. Más de uno me va a decir que ¿es problema-solución o causa-consecuencia? Una de las dos, va a haber conflicto. Entonces, yo te voy a repetir esto, lo que te voy a mencionar en este instante. Te lo diré cuando hagamos la práctica, nuevamente te lo voy a repetir. ¿Sí? Observa. ¿Qué cosa, profesor? Cuando tengas un texto, solo mira la parte final del contenido. Mira el último párrafo. Normalmente en el último párrafo. Tú vas a verificar allí si el autor plantea solución. Esta va a ser muy claro. Solo tienes que mirar la parte final y verificar allí si hay solución o no. Ahí vas a chequear. Si hay solución, problema, solución. Si no hay solución, causa, consecuencia, que es lo típico. ¿Sí? Ahí vamos, en la práctica vamos a observar esto de aquí, ¿ya? Por favor. El comparativo obvio compara dos o más elementos, que es bien raro para ti. Taxonómico, bien raro para ti, pero por si acaso son los textos de clasificación, que yo sé que te los pueden poner como opciones, podrían poner. En universidades suelen poner el taxonómico como distractor, solo como distractor, porque dice que es taxonómico, es un texto de clasificación. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? Pasamos según la ubicación de la idea central. Cuando se encuentra en el inicio analizante, en el final sintetizante, bueno, centrado en el medio, el encuadrado arriba y abajo. El paralelo, jóvenes, es imposible que te llegue a ti, pero es cuando la idea central no está en el texto, pero se sobreentiende que existe. Sí, o sea, le han borrado la idea central. Ah, colegas, también generalmente, ¿dónde se encuentra lo fundamental del texto? En el párrafo 1. ¿Qué podría hacer tu evaluador? Borrarle el párrafo 1, le borró la idea central. Sería un texto paralelo. Solamente se sobreentiende la idea central. ¿Listo? Colegas, hasta aquí alguna consulta para hacer la práctica ya. Para empezar, con eso terminamos. ¿Ninguna consulta? Ninguna. De las 4 columnas, falta una. Según la forma, el formato. Según la forma o el formato, son continuos, discontinuos. Todos los 11 que hemos hecho, porque hemos hecho hoy 11 textos, todos eran continuos, todos continuos. ¿Cómo es un discontinuo? Te dije, cuando hay un gráfico. Si hay un gráfico, por ejemplo, ¿sabes qué es un texto discontinuo? Tu recibo de servicio eléctrico o servicio de agua potable. ¿Sí? Es un texto discontinuo. Si te ponen tu recibo y un párrafo, texto mixto. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Eso ya en la práctica lo voy a repetir. Miren, te lo he resumido en eso. Ahí te lo he resumido. Eso me parece que es lo más importante. A ver, chequea. Es lo más importante. A ver. Esto te recomiendo que le tomes una fotito. Te lo recomiendo. Este de acá. Ah, bueno, el anterior me explico. El anterior. Este ya es lo más exacto que te puede llegar. Ah, inclusive, mira, fíjate. Explicativo le puse, mira. Este es semejante al expositivo. Ah, colegas, si quieren, olvidaba, colega Janet, en un momentito regreso eso de notativo connotativo, te prometo antes de irme, ¿sí? Por favor, colega Janet. Colegas, suelo consultar y si me dicen que enseñe, lo enseño. Si me dicen no me dicen nada, no. De repente con eso te confundo más, por eso pregunto. Colegas, ¿quieren? Porque un par de, no, pero no para ustedes, ¿ah? Pero sí llegó en examen de admisión en universidades. Pusieron expositivo guión explicativo y en otra opción argumentativo guión explicativo. Hago esa diferencia, explico eso, ponme la X de explicar y te
Y justamente, pues, te menciono todo ello, cómo podrías diferenciar. Aunque yo dudo que te llegue tan profundo, lo dudo. Porque para ustedes no es demasiado profundo o profunda esta clasificación, sí, ¿no? Está de más. Ya voy a regresar, colegas, a la consulta de la profesora Janet. Ya esto de aquí. Voy a regresar a eso. ¿Sí? Y de ahí empezamos a hacer la práctica. Yo creo que podemos hacer un texto. Y dice así. Para empezar, colega Janet, la primera parte es textual literal. La segunda parte hay que deducir. Esa es la diferencia, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué sucede? Que en la primera, la respuesta es de acuerdo al diccionario. Si usted busca la palabra iguales, ¿qué significa en el diccionario? Le va a salir como sinónimos semejantes y la respuesta es semejantes. ¿Por qué? Les repito, porque es una pregunta denotativa, literal texto. Yo imagino, colega Janet, imagino que el problemita está en el verde, ¿no? En la connotación. Ahí está el problema, imagino. Ya. ¿En qué consiste, colegas, la connotación? Repito. En que acá no tienes que buscar en el diccionario. Acá tienes que interpretar, tienes que deducir. ¿Qué cosa es un sinónimo connotativo? Son dos palabras que no son sinónimos. Iguales y contrarios no son sinónimos. Sí, pues no son sinónimos. Ya, repito la teoría. Sinónimos connotativos son dos palabras que no son sinónimos. Ahí está, no son sinónimos, en verde. Iguales, contrarios, no son sinónimos. Coma, pero contrarios puede reemplazar a iguales en el contexto. Puede reemplazarlo. A ver, vamos a reemplazarlo. Entonces, profesora Janet, en lugar de la palabra iguales, voy a leer contrarios, ¿ya? Y va a ver que sí funciona la oración. Ah, correctamente, colegas, he escrito esto, puntos suspensivos, espacio, esa es la forma correcta, adecuada. Por izquierda, por derecha, van pegados a la palabra, los puntos suspensivos, por si acaso. Dice así, le damos cristiana sepultura al no puedo, ya, al no puedo lo matamos. Ahora, matamos al no puedo, ahora sobreviven sus contrarios del no puedo, quiero, puedo, debo. ¿Sí o no? Contrario del no puedo, ¿es el puedo? Sí. Matamos al no puedo. Ahora sobrevive su contrario, puedo. Ahora sí, profesor Janet, ¿o no? Matamos al contrario, perdón, matamos al no puedo. Matamos al no puedo. Ahora sobrevive su contrario, puedo. Ah, ¿verdad? Pues, si es su contrario. ¿Ven? Pero profesor, mira, si iguales y contrarios no son sinónimos. Sí, la teoría dice que dos palabras no son sinónimos, pero una la puede reemplazar a la otra. Y si la reemplaza, se le denomina así, sinónimo connotativo. Así se le llama. Colega Janet, si desea más ejemplitos, le puedo colocar 4 o 5 ejemplitos más, le puedo enviar al grupo para que pueda chequear. Si desea, le puedo enviar. Tengo bastantes de estos ejemplitos. Podría escoger inclusive algunos muy buenos para que puedas, para que no haya problemitas. Se le llama, colegas, por si acaso, pregunta análoga, se llama por si acaso. Listo, colegas, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar con este. Sí, con este vamos a empezar. Ya, excelente. Voy a apuntarlo, colega, y voy a agregar, ya voy a agregarlo, voy a agregarlo. Sí, voy a apuntarlo, juro que voy a apuntarlo. Agregar. Listo, colegas, ¿saben qué? Van avanzando, van leyendo este texto. Van leyendo. Sí, por favor. Tienen para leer el texto 4 minutos, ¿ya? Por favor.
Resolvemos, colegas, para terminar la sesión el día de hoy. Yo les había comentado hace un momento, la recomendación era primero leer preguntas, ¿no? Cuando tengas el documento en físico, eso tendrías que hacer. ¿Estamos de acuerdo? No es que me esté contradiciendo, sino por el hecho de que estoy presentando solo en diapositivas, ¿sí? Entonces, cuando tengas el documento en la mano, cuando tengamos la práctica, te recomiendo que primero leas las preguntas. Y si fuera posible, leas las opciones también. ¿Ya? Listo. Vamos a empezar. Mire, colegas, hay una forma que me parece que no te he enseñado para hallar idea central, lo fundamental del texto. En este instante lo voy a hacer con la práctica. Colegas, a partir de ahora, ya solo debería ser práctica, solo práctica, y en cada texto haciéndote recordar todo lo que hemos hecho en teoría. ¿Sí? Por ejemplo, en teoría te dije, tema central, mínimo hay una palabra importante. Si yo te consultara, ¿cuál es la palabra importante en el texto? En teoría dijimos un sustantivo. ¿Cuál es la palabra más importante en el texto? Aquí yo tengo tres. Ya, imagino que estás pensando tú, recuerden también, colegas, se supone que tienes que leer el contenido, o sea, el texto, porque no solo es marcar, no. Tienen que leer el texto. Solo practicando se puede mejorar, otra forma no existe. Eso me consta absolutamente a mí y a muchísima gente que fueron mis alumnitos. ¿De acuerdo? A ver, dice así. Si te pregunto cuál es la palabra más importante, en realidad hay tres. Yo sé que tú estás pensando en una de las tres que voy a decir. Estamos hablando del hombre, ¿sí o no? Yo creo que sí la tienes en tu cabecita. Si te digo una palabra, otra palabra importantísima, probablemente me digas libertad, ¿sí o no? Si te dijera, dime otra palabra, una palabra importante aparte de hombre y libertad, alguien va a decir sociedad o socialización. Entonces, esas tres son las palabras importantes. Entonces, repito, colegas, esta es otra forma de hallar lo fundamental del texto. ¿Qué cosa? Encontrando las palabras principales. Y arma tu oración. Tengo ropa, tengo María y tengo lava. Arme una oración, María lava ropa. La ropa es lavada por María, ¿me entienden o no? Si te digo hombre, libertad, sociedad, ármame una oración con eso, de acuerdo al contenido. Que el hombre va a ser libre o va a tener libertad si vive en sociedad. ¿Sí o no, colegas? O en todo caso al revés. Si el hombre vive en sociedad, si el hombre vive en sociedad, va a tener libertad. ¿Estamos de acuerdo, colegas, o no? De eso trata mi texto. ¿Sí? Entonces, hago rápidamente análisis. Chequen, análisis, pedazo por pedazo. El hombre no se convierte en hombre más que en libertad y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera. Ahí me detengo. ¿De qué trata mi texto? De que un hombre, para que sea hombre, ¿cómo debe vivir? En sociedad debe vivir. Colegas, eso se llama análisis pedazo por pedazo. Obvio, este texto es más complicado de lo que te va a llegar a ti. Sin duda alguna es mucho más complicado. Dice, el hombre no se emancipa del yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colectivo y social. Pregunta, ¿cómo yo, hombre, me escapo de la naturaleza? Con el trabajo colectivo, con el trabajo social. ¿Ya? Seguimos. Y sin esa emancipación material, y sin esa emancipación, ¿quién es esa emancipación material? Escapar de la naturaleza, dice el texto. Y sin esa emancipación material no puede existir emancipación intelectual. Para nadie. Entonces, para que yo tenga emancipación, libertad intelectual, primero debo escaparme de la naturaleza. El hombre aislado no puede tener conciencia y libertad. Claro, para que un hombre sea hombre, ¿qué necesita? Vivir en sociedad. No necesita vivir solo, sino en sociedad, dice el texto. Dice, ser libre para el hombre solo es posible por otro hombre. Claro, si yo vivo con otro hombre, vivo en sociedad, así puedo ser libre. Por todos los hombres que le rodean. La libertad no es pues un hecho de aislamiento, ¿ves? Clarísimo, ¿no? Yo no soy libre si vivo solo, sino de reflexión mutua. Para que yo sea libre, tengo que vivir en sociedad. Seguimos, no de exclusión, sino al contrario, de alianza. Yo debo vivir con los demás para ser libre, para ser considerado hombre. Pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que, ¿qué cosa es la libertad? Es el reflejo de la humanidad o su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres. Están repitiendo lo mismo, para que yo, hombre, sea hombre, quiera vivir en libertad,
obligatorio. Debo vivir en sociedad. Y colegas, lo mismo. Esa es la conclusión a la que hemos llegado, lo que al inicio te dije. Para que un hombre sea hombre, debe vivir en sociedad. Y solamente así puede ser libre. Pregunta número 1. ¿De qué trata el texto? Ahí, colegas, ¿qué marcamos? Justo. El hombre consigue su libertad debido a que tiene o vive en sociedad. Esa es la respuesta. En consecuencia, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos allí? ¿Confirmado, colegas? ¿Confirmado? ¿De qué trata? El hombre consigue la libertad a través de la sociedad. ¿Confirmado o no? ¿Sí? No creo que haya problemas. Pasamos al número 2. Para que el hombre alcance la condición humana, ¿qué requiere? Para que yo sea hombre, estaba al inicio del texto. Para que yo sea hombre, ¿qué necesito? Mira, el hombre no se convierte en hombre más que en una sociedad. Para que el hombre alcance la condición humana, ¿qué requiere? Vivir en sociedad, la respuesta. ¿Cuál es semejante parecida? ¿Qué marcamos allí, colegas? La respuesta es vivir en sociedad. ¿Dónde está vivir en sociedad? ¿Dónde está vivir en sociedad? ¿Dónde está vivir en sociedad? Listo. La socialización de sus acciones. ¿Estamos de acuerdo? La socialización. 3. ¿Qué es necesario para lograr la autonomía intelectual? Esta es la pregunta complicada. Chequea, mira. Si tú hubieses leído primero las preguntas, esto hubieses leído, mira, fíjate, la autonomía intelectual. ¿Dónde está eso? Mira, si hubieses tenido el documento en la mano, subrayarías. Acá está. Libertad, emancipación intelectual. Y la pregunta es, ¿qué necesitas para tener emancipación intelectual? Y leo el texto. Dice aquí, renglón 2, palabra 6 me parece. El hombre solo se emancipa del yugo de la naturaleza exterior solo cuando por el trabajo colectivo y social. O sea, si vive en sociedad. Y sin y escaparme de la naturaleza es la emancipación material. Con esta emancipación material puede existir recién la emancipación intelectual. Y la pregunta es, ¿qué necesitas para la emancipación intelectual? La respuesta sería emancipación material. Si tú miras, no hay emancipación material, no hay. Entonces, observa. Entonces, para yo tener emancipación intelectual, necesito emancipación material. No hay respuesta. ¿Y qué es la emancipación material? Igual que vivir en sociedad. La respuesta es vivir en sociedad. Entonces, escapar de la naturaleza viviendo en sociedad es la respuesta. ¿Dónde está escapar de la naturaleza para vivir en sociedad? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ahí está. Romper con la dependencia de la naturaleza. ¿Confirmado, colegas? ¿Confirmado? Escapar de la naturaleza es igual que la independencia material o autonomía material. ¿Sí? Pasamos 4. ¿Qué me quiere demostrar el autor? Esto, colegas, es semejante al mensaje. ¿Qué te quiere decir el autor? Mínimo tiene que estar en la respuesta hombre, sociedad y libertad. ¿No habíamos quedado? Si me quiere preguntar, y la idea central, el resumen, mensaje, las palabras principales tienen que estar. A ver, ya está. Solo que acá la palabra hombre está tácito, implícito. La libertad del hombre es un producto de la socialización. ¿Confirmado, colegas? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Clarísimo, ¿no es cierto? Hasta aquí. Yo creo que hasta aquí estamos muy claros. Me parece que sí. Y finalmente las 5 para terminar. Las 5 para terminar. ¿Qué marcamos allí? La unión deliberada y la acción recíproca, ¿qué hace posible? Si yo me junto contigo, ¿qué hace posible? Vivir en sociedad. Y si vivimos en sociedad, yo soy hombre. Y si vivimos en sociedad y soy hombre, consigo la libertad. La respuesta, ¿cuál será? Solamente hay dos posibilidades. B, la emancipación del ser humano, y la otra, que la sociedad se independice plenamente. Las dos son correctas. Bueno,
posibles respuestas, una de las dos. Y la pregunta es, ¿quién realmente se libera o quién se independiza? ¿El hombre o la sociedad? El hombre. En consecuencia, la respuesta, ahí está. ¿Clarísimo? Ya, colegas, hasta aquí hemos acabado. Escúcheme, por favor, que vamos a trabajar el día de mañana y la próxima semana. Solo ya es práctica. Y yo voy a presentarte la práctica como tal. Te voy a enviar antes para que vayan chequeando y para que lo tengas impreso de repente. Y escúchame, colega, toda la teoría que hemos hecho te la voy a estar repitiendo por cada pregunta que hagamos. No tampoco todas, ¿no? Te voy a decir, ¿recuerdas? Mira, te están preguntando desprender. ¿Recuerdas que era desprender? Es deducir. Y si es deducir, no textual. Marquemos uno, te voy a hacer recordar todo lo que hemos trabajado. Te voy a preguntar qué tipo de texto es. Como no vas a escribir, entonces te lo diré. ¿Qué tipo de texto es? Argumentativo. ¿Por qué? Párrafo 1, renglón 3, primera persona, opinión, listo. Argumentativo. ¿Qué tipo de texto es? Científico, humanístico. Corresponde a sociales. Entonces, ¿qué es? Yo te voy a volver a explicar toda la teoría que hemos trabajado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, colegas, hasta el día de mañana en consecuencia. Que tengan una bonita tarde. Cuídense. El día de mañana. El documento mando mañana, colegas. El documento mando mañana para trabajar, para que lo tengas tú tal vez ya impreso. Antes de la 1 te lo mando, ¿sí? Por favor. El día de mañana, colegas. A ti le gracias, coleguita, por escucharme. Gracias, profesores.